Procedemos a lo que son las preguntas. ¿Alguna duda que hayan tenido que quieran consultar, por favor? Sí, profesor. Interesante eso me lleva a reflexionar la naturaleza del rol. Si nosotros comentamos que en la valoración de la mujer existe hay un gran contenido sociocultural. A ver, un momento, disculpe, profesor, van a pasar el micro. Sí, decía que en el caso de la concepción del rol de la mujer en la sociedad hay un gran contenido sociocultural que establece las pautas socioculturales y la asignación y definición de roles que teóricamente le corresponde a la mujer. Si eso se reproduce constantemente y no hay un cambio en esos patrones socioculturales, podemos que la identificación por de género va a seguir. ¿Eso qué cosa implicaría? Trabajar desde el núcleo donde se origina el problema, desde el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque si en el núcleo familiar no se da un cambio en la concepción de la mujer, acompañada también de un cambio a nivel de la sociedad global para superar una serie de conceptos que lamentablemente son fundamentales para una gente de la sociedad. Es el caso incluso de lo que se da en la música que dice mi propiedad privada, por la concepción de una cosificación de la mujer como un objeto que le pertenece al hombre. Este hecho que es asumido tanto por hombres y por mujeres tiene una serie de efectos en la concepción del rol de la mujer dentro de la sociedad. Mi conclusión es que sería importante que lo que se ha planteado pueda considerar también la necesidad de dar una mayor importancia al rol de la familia, cómo estos patrones socioculturales en el interior de la familia necesariamente deberían ser desarrollados. Sí, en realidad tiene toda la razón, ¿no? O sea, estamos hablando de patrones socioculturales que están enraizados en nuestras sociedades y precisamente se ha comprobado también que las medidas más eficaces contra la violencia hacia las mujeres y la discriminación en general hacia las mujeres, más eficaces y más eficientes y digamos, costo-efectivas, ¿no? En términos de costo y beneficio, son las preventivas y mientras más temprano empiecen, mejor. Y evidentemente, mientras más temprano empiecen, implica también entrar directamente desde la familia. Incluso hay enfoques, o sea, hay, mejor dicho, medidas que se están probando ahora en algunos países donde las enfermeras, ¿no?, son las encargadas de dar como charlas a los padres y madres que están en la espera de su primer bebé, ¿no?, para tratar desde ahí, ¿no?, a comenzar a variar con los patrones, ¿no?, socioculturales. Por supuesto, es un enfoque preventivo además que implica que todos los actores sociales, ¿no?, absolutamente todos, y dentro de ellos también, por supuesto, la empresa y por supuesto también la academia, ¿no?, se involucren en esos temas y comencemos porque no se va a cambiar de la noche a la mañana. Los patrones socioculturales no se cambian de la noche a la mañana definitivamente. Es más, la costumbre de escupir en las calles en Estados Unidos tardó 50 años. 50 años en cambiarse, pero se cambió y se consiguió cambiar, y lo que queremos transmitir acá, me parece, es que esto también es materia y también debería ser de interés de las empresas, ¿no?, y por supuesto de ustedes como docentes, ¿no?, que son además quienes están formando futuros y futuras profesionales. Entonces, de lo que se trata es de poner todos, por supuesto nosotros no somos, además creo que en mi presentación traté de poner el círculo más grande del Estado, porque quien tiene la principal responsabilidad en esta materia definitivamente es el Estado. Eso tiene que quedar clarísimo, y no se trata de que las empresas reemplacen al Estado y que ahora las empresas vayan a poner los servicios, ¿no? Pero sí se trata de que la empresa tenga personal, ¿no?, por ejemplo, gerentes de recursos humanos, que sepan dónde derivar, a qué servicio estatal
derivar a una persona que es víctima de violencia, ¿no? Entonces, más o menos que creo que ese ha sido el sentido de lo que hemos querido transmitir, pero por supuesto estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho. ¿Alguna otra consulta? Claro. Bueno, en primer lugar para felicitar a la contribución. Indudablemente en estos tiempos creo que ya quedan pocas personas que puedan estar en contra de los principios de igualdad que se están promoviendo. Desde mi punto de vista es una necesidad seguir impulsando eso. Pero me parece que con el afán de lograr de pronto avances notorios en este tema, se está también cayendo en otro error. Lo explico. Por ejemplo, ¿por qué tener que describir un perfil de la mujer del siglo XXI como si fuera pues la mujer del siglo XIX? En estos momentos ya la imagen de la mujer no es la que usted ha puesto de hoy. Y prueba de ello lo podemos encontrar aquí en la universidad. Hoy la mujer ha cambiado totalmente su rol. Ya no es aquella que se queda en casa, ya no es aquella que lava, que plancha, que cocina, sino es aquella persona que también contribuye de manera eficaz al desarrollo del hogar, de los hijos, también se incorporado de manera muy acorde a la actividad laboral, a la educación. Hoy tenemos aulas acá en la que de pronto el 60-70% son mujeres, el 90% son mujeres. Las mujeres se han incorporado a labores que antes era inimaginable. Manejan tractores, manejan aviones, se han incorporado a la banca, a las finanzas. Entonces, describir a una mujer como si estuviéramos pues, en el siglo XIX, indudablemente tampoco es muy realista. Por otro lado, si bien es cierto, debemos de seguir impulsando la búsqueda de una equidad, de igualdad de género, pero tampoco caer en el error de que por ese afán buscar, por ejemplo, hacer aprobar normas en las que se obligue que el 50% de las direcciones generales de los organismos públicos deban ser ocupados por mujeres. Cuando nosotros sabemos muy bien, en todo caso, la ocupación de los directorios o de los cargos ejecutivos deberían de basarse en competencias y no en tema de género. Si el 60% son mujeres y son competentes, muy bien. Si son el 80% bien o si son el 100% bien. Pero no debemos tampoco impulsar normas de ese tipo. Hoy, por ejemplo, ya se ha ganado ese terreno bastante el hecho de que existan normas de un porcentaje mínimo de mujeres en las listas de los partidos políticos que van a postular. Me parece bien. Incluso yo veo que está mucho mejor que nosotros no tenemos ninguna norma que nos proteja en ese campo. Entonces, seguir impulsando la búsqueda de equidad, pero de una manera mucho más realista. Hoy las mujeres ya no se describen de la manera que les parece bien y la prueba de que las tres expositoras del día de hoy son mujeres. ¿Okay? Ya la mujer ha cambiado, pero la mujer del siglo XXI es total y absolutamente diferente a esa imagen que se nos quiere presentar. Okay, muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, que me permite abundar un poquito más, quizás en algunas cosas que no quedaron del todo claras, ¿no? Primero, que las tres expositoras sean mujeres no es casualidad. Son muy pocos los hombres que trabajan desde género. Es más, nosotros quisiéramos que cada vez sean más los hombres, ¿no? que conozcan, que se involucren y que puedan hacer exposiciones como esa. Acá en la universidad tenemos uno fantástico, ¿no? Que es el doctor Vargas, que realmente, o sea, creo que después de la investigación y de ver los resultados de la investigación, ha quedado ganado para la causa. Efectivamente,
efectivamente lo que yo he puesto es un estereotipo, o sea, lo que yo he tratado de poner ahí son los estereotipos femeninos y masculinos que son los que se transmiten y se siguen transmitiendo, porque es verdad que nosotras, las tres, y voy a hablar personalmente de mi caso porque no conozco el caso de ellas, además son bastante más jóvenes que yo y pertenecen a otra generación. Sin embargo, yo sí puedo decirles de que yo llego a mi casa y yo trabajo, soy profesional, trabajo fuera del hogar, pero también llego a mi casa y trabajo dentro del hogar y tengo las mayores responsabilidades dentro de mi casa. O sea, eso es algo que persiste y no es que mi esposo sea un malvado o que no me ayude, pero finalmente la responsabilidad final la tengo yo. Y eso se mantiene todavía, ¿no? Por otro lado, si vemos nada más el mercado laboral, que es una cosa en la que yo no he entrado porque sé que lo van a tocar luego con Mimi y Yulisa, se habla como que realmente las mujeres, efectivamente, es indiscutible el ingreso cada vez mayor de las mujeres al mercado laboral. Pero lo que sigue estando clarísimo también son las diferencias, por ejemplo, entre los salarios de los varones y las mujeres para un mismo puesto. O el techo de cristal. Las mujeres llegan hasta un nivel. Después de ese nivel, quienes tienen a su cargo las direcciones, o sea, siguen teniendo a su cargo, esperemos que eso se modifique muy pronto, pero quienes siguen siendo, por ejemplo, más, ¿no?, en los puestos directivos, en los cargos de poder, en las tomas de decisiones, siguen siendo los varones, ¿no? Esa es una realidad que es permanente y ya yo no he tocado ese tema de las estadísticas porque sé que las que continúan después que yo lo van a hacer, ¿no? Y por otro lado, respecto a las cuotas, ¿no?, y a esta cuestión de lo que se trata, creo yo, es de equilibrar una balanza que ha estado desequilibrada durante tantos años que ya se ha naturalizado esa diferencia. Entonces es tal el desequilibrio que realmente llegar a poner las cosas equilibradas sí requiere, desde mi perspectiva, por supuesto, es mi perspectiva y es discutible, ¿no?, pero sí requiere un impulso, que es lo que se ha generado, por ejemplo, con leyes como esta ley de cuotas, y que simplemente tiene que ver con una cuestión de equilibrar la balanza, y que ocurre no solamente en el caso de las mujeres y los varones, o sea, ocurre también, por ejemplo, en el derecho laboral, ocurre en general en todo lo que tiene que ver con derechos humanos. En el derecho laboral, el Estado tiene que ponerse del lado del trabajador, porque es evidente que el trabajador no tiene el mismo poder que la empresa. Entonces, equilibra, y desde ese punto de vista, el Estado entra a proteger, claro, cada vez menos con las leyes flexibilizadoras, pero de todas maneras tiene la responsabilidad, ¿no?, de equilibrar una balanza. Lo mismo ocurre con las cláusulas generales de contratación. O sea, no es solamente en ese caso, quiero decir, que a veces el Estado tiene que intervenir para equilibrar una balanza que se encuentra desequilibrada. Por supuesto, una vez que se consigue el equilibrio, pero el equilibrio en la realidad, que como vamos a ver después, todavía no es que tenemos equilibrio en la realidad, entonces esas medidas pueden comenzar a desaparecer, ¿no? Pero en tanto, en mi opinión, yo creo que el Estado sí tiene, y todos y todas tenemos, ¿no?, el deber de seguir impulsando esto para que efectivamente se genere un equilibrio entre hombres y mujeres, que somos diferentes pero que debemos tener iguales derechos. Sí, estoy el doctor José Luis Vegas. De verdad que me agrada mucho, de verdad, poder entrar a la parte del debate, más que ya que en vista de esta conversación nosotros podemos dialogar, tener mayor cantidad de conocimiento y de beneficio en realidad con respecto a lo que hablamos. De verdad coincido con lo que dice nuestro colega hace un momento, con respecto a que efectivamente creo que todos nosotros como varones ya hay un cambio, ha habido un cambio de paradigma con respecto a otras épocas. El mundo ha cambiado, nosotros también hemos cambiado nuestra forma de poder, hemos cambiado la forma de ver que ese paradigma que existía de una diferencia entre el varón y la mujer ya se dio, y en estos momentos, en este pleno siglo XXI, nosotros ya hemos aceptado en realidad el rol que cumple la mujer y de la manera competitiva que también ha entrado al mercado laboral. Y en ese lado también coincido,
coincido en realidad, pero sin embargo, en realidad lo que nosotros queremos en realidad competir realmente, pero bajo las mismas condiciones. En realidad bajo personas que en realidad pues reúnan los mismos requisitos, los mismos perfiles de puesto, realicen el mismo tipo de pruebas, y en realidad pueden cumplir bastante de acuerdo pues en realidad a su competencia profesional y bueno, puedan estar acorde a los puestos a los cuales se presentan. Pero sin embargo yo creo que no simplemente en muchos casos la legislación existente ha orientado quizás, como también bien lo dijo nuestro colega, está orientando quizás a discriminar en cierta forma, más bien al otro lado, en cierto caso los varones. Y yo no voy en el sentido que esté en contra en realidad de la legislación existente, porque ya sabemos que existe un marco legal al respecto. Pero me refiero, y en mi condición de Estado en los últimos años, si quisiera transmitir mi experiencia profesional, yo me he desempeñado de asesor justo en el tema de defensa, particularmente fui asesor en el Congreso de la República, como en la Comisión de Defensa Nacional, y se han visto casos que en realidad, yo entiendo que en realidad en ciertos algunos aspectos ya se va hacia los otros extremos. Y les voy a comentar unos casos muy sencillos que quisiera llamarlos a una tela de juicio, a una reflexión al respecto. Mire, por ejemplo, casos específicos de que van a interesar su experiencia para los trabajos que ustedes han realizado. Mire, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, en el caso del Ejército, existen ingenieros militares. Estos ingenieros militares se forman en las escuelas militares y reciben una formación de 5 años y se gradúan como ingenieros civiles. Estos ingenieros civiles, cuando salen, su empleo, de acuerdo a la competencia de su empleo, directamente es en punta de carretera. Y tienen que ir a construir carretera, en realidad porque esa es la labor de los unidades de ingeniería. Y sin embargo, nos encontramos en la disyuntiva que cuando las subtenientes o los alfereces llegaban a las unidades para poder trabajar, no podían ir a trabajar porque en realidad en todos esos puestos se encontraban varones y era un riesgo porque ni siquiera la podían decir en su condición de mujer no querían ir a esos lugares a trabajar. Entonces, miren, yo pongo esta casuística para poder entender en realidad, y pasaban los años, no se les enviaban, se les tenía que enviar a puestos administrativos. Se les tenía que invitar a puestos administrativos y a la hora que se presentaban para el ascenso con un oficial varón, querían pues que se les consiguiera cuadros de méritos paralelos, que no compitan en las mismas condiciones que los oficiales varones. Esto fue un caso tan sonado de que en realidad se daba el caso que las vacantes eran cubiertas por gente, quizás por oficiales mujeres, que en realidad no habían cumplido un requisito que era haber estado en punta de carretera. Y sin embargo recibieron el apoyo del Congreso para que poder ser ascender y fueron promovidas mucho más que otros que habían cumplido, otros varones que habían cumplido el requisito. Ese es por un lado. Por otro lado fue también el tema de la maternidad. Respecto al tema de la maternidad, pero sin embargo tampoco podían poder cumplir ciertos requisitos que se exigían y a través de los años se han exigido particularmente para el nivel Fuerzas Armadas por el desempeño de los puestos. Por otro lado, le digo, las acciones, particularmente las unidades que en realidad tienen puntaje, por ejemplo, por los oficiales que van a trabajar a zonas de conflicto, particularmente en el tema del BRA, que están en condiciones realmente operativas, los oficiales tenían que tener un incremento con respecto a aquellos que no pasaban que estaban en puestos administrativos. Y sin embargo, a la hora de que se ponían en una situación que ellos decían, a mí no me pueden calificar igual porque él está yendo a una unidad operativa. Y sin embargo, por su condición de edad no eran unidad. Entonces, esto desató que muchos oficiales decían como las damas ya han llegado muy rápido al grado de capitán y sin embargo nosotros tenemos pues muchos que todavía siguen alfereces o detenientes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ha sido más fructífero para una dama, le digo con mi experiencia de asesor, a una dama ha sido mucho más rápido y mucho más fácil acceder en la carrera militar, particularmente en su condición de mujer que en su condición de varón. Y más aún por las exigencias que han tenido, ¿no? Yo en realidad comento esta casuística porque parte de su trabajo y parte de la investigación tiene que orientarse a buscar modelos de tipo equitativo, de tal manera que en realidad efectivamente nosotros
medios muy competentes. Las investigaciones demuestran que hasta incluso han demostrado las damas son mejores administradoras que incluso que los varones. Las últimas investigaciones que han realizado han sido mucho mejores gestores de trabajadores. Y estas son investigaciones que vienen de hace 42.000 años por la función, por las cosas que han estado realizando a lo largo de su vida, por las cosas que han desarrollado en la misma profesión de damas. Pero yo pongo esto para que ustedes también tengan como elemento de juicio y puedan tener otro análisis de otra perspectiva que podría colaborar a poder contribuir o proponer iniciativas legislativas que puedan optimizar este campo. Primero, este es un tema que siempre genera polémica y siempre genera resistencia porque estamos hablando de relaciones de poder y nadie, si yo fuera hombre, tampoco quisiera conceder, digamos, ¿no? Libremente, ¿por qué tengo yo que conceder poder, digamos, ¿no? Para empezar, sí hay un cambio, yo no he negado el cambio ni quiero negarlo y si les he transmitido esa impresión les pido disculpas porque, o sea, en ningún momento he querido decir que no hay un cambio entre la situación de las mujeres de hace del siglo XIX y la actual. Definitivamente lo hay, estamos de acuerdo, pero ese cambio todavía no ha llevado a que todas las inequidades y desigualdades que son históricas, que vienen desde muchísimo tiempo atrás, se hayan equilibrado. A eso es lo que digo, ¿no? Y es tan claro que efectivamente, o sea, las mujeres están, no hay nada que decir al respecto, pero sin embargo, si usted mira la encuesta de uso del tiempo, ¿no? Que acaba de sacar el año pasado el Instituto Nacional de Estadística, o sea, las mujeres no tienen tiempo libre, porque el tiempo libre lo dedican en general a los quehaceres domésticos que no deja, o sea que yo de lunes a viernes no hago nada en mi casa, digamos, ¿no? Pero los sábados y los domingos me tengo que poner al día, tengo que ver la salida, los hombres, según esta encuesta de uso de tiempo, mayoritariamente, no estoy hablando de cada caso concreto o particular ni refiriéndome a una persona en general, estoy diciendo lo que dice la cifra, ¿no? Los hombres sí tienen tiempo libre, en general tienen tiempo libre, mucho, como 7, si no me equivoco, 7 horas más a la semana que las mujeres. Entonces, eso ya está diciendo de que esos roles todavía no han sido suficientemente transformados y que todavía hay un desequilibrio que persiste. Por supuesto, todos queremos que cambie. O sea, yo estoy de acuerdo con usted en lo que señala. Yo quiero una sociedad equitativa. Para mí, para mis hijos, para si tuviera una hija, para mi hija, ¿no? Para las generaciones futuras. Pero todavía en ese momento no podemos decir que esa sociedad existe. Como todavía no podemos decir que esa situación de equidad existe, yo creo, y lo creo firmemente, ¿no? Que el Estado tiene la obligación de equilibrar. Como equilibra, no solamente como digo en este caso, sino en todas las demás, ¿no? Cuando uno se sube a un avión y firma las cláusulas generales de contratación, o sea, finalmente quien tiene las de ganar es el avión, ¿no? Yo para ganar, para tengo que hacer una super demanda con 400 personas para tratar de equilibrarme un poquito a esa empresa. Y por eso es de que ahí existen las normas y las cláusulas que regulan ese tipo de cosas, ¿no? Y que tratan de equilibrar. No hay discriminación cuando se trata de medidas afirmativas. Las cuotas, o sea, las leyes de cuotas, son medidas afirmativas que son temporales por su naturaleza, porque tienden a equilibrar. Una vez que se alcanza efectivamente el equilibrio, pero que se alcanza en cifras concretas, ahí esas medidas afirmativas desaparecen. Eso no es discriminación, está establecido en todos los convenios internacionales, ¿no? Incluso Naciones Unidas acaba de sacar el informe, su informe anual del secretario general, y habla de estas medidas afirmativas como medidas que son efectivamente temporales, pero que tienen que permanecer en tanto la situación de desequilibrio permanente, ¿no? En cuanto a los casos de las Fuerzas Armadas y de que las mujeres se aprovechan de su condición de mujer, sí, o sea, no podemos negar de que nosotras mujeres también hemos sido socializadas en un medio que nos ha dicho qué cosas podemos y no podemos hacer. O sea, esto no es solamente un problema de los varones.
en ningún momento he querido transmitir esa idea. Es un problema de todos y de todas. Tanto el problema como la solución, ¿no? Porque efectivamente nosotros las mujeres muchas veces somos las mismas las que reproducimos esos valores machistas y se los transmitimos a nuestros hijos. Hijito, tú no limpies, que limpie tu hermano. O no, eso no, sírvele la comida a tu hermano, ay pobrecito, ¿no? Esas son cosas que hacemos a veces inconscientemente. Están ahí, las hacemos. Entonces, sí, las propias mujeres muchas veces pueden entrar en ese juego, pero precisamente por eso es que de lo que se trata este tema, que además me alegra que genere polémica e interés, ¿no? Es de eso, de poder hacer un clic y pensar y mirar y ver qué cosas pueden ser, qué cosas no, o sea, qué cosas realmente. Y por supuesto, todas estas cosas nos interpelan a cada persona a nivel personal, porque cada persona va viendo qué cosa hace y qué cosa no hace. Yo misma todos los días digo, ¿cómo puedo estar haciendo esto? O sea, con mi hijo lo veo diariamente, ¿no? ¿Cómo puedo hacer tal cosa? ¿Cómo puedo hacer tal otra? Y tengo que interpelarme nuevamente, ¿no? Pero tengo que ser consciente. Si no me doy cuenta, simplemente sigo actuando como si todo esto fuese natural. Y de eso es de lo que se trata y es lo que he querido transmitir. La maternidad es una función clave, o sea, hay cosas que definitivamente solamente pueden hacer las mujeres, pero ahora se ha conseguido también en la legislación el descanso para los varones, que a mí me parece totalmente justo, ¿no? O sea, los varones también tienen un descanso postnatal, que está bien, así tiene que ser, y eso también es una norma que nos favorece. Entonces, porque la función social de la maternidad, o sea, efectivamente hay cosas que las mujeres, por ahora, solamente las mujeres pueden hacer. Y no hay nadie más, ¿no? Como el hecho de dar a luz o el hecho de amamantar. Pero nada más. Todo lo demás no pueden hacer los hombres. Levantar, cerrar el biberón, cambiar el pañal, eso no tiene que hacerlo necesariamente la mujer. Bueno, como les digo, es un tema polémico, siempre va a generar. Lo importante es que estemos conversando de eso, ¿no? Y poder ver. Después ya cada quien va a hacer sus propios procesos, ¿no? Es una cosa muy retadora, muy interpeladora, pero a mí lo que me gusta es encontrar ese nivel de intercambio que siempre es beneficioso para todas y todos. Agradecemos a Mónica por el tiempo y por la ponencia que nos ha dado el día de hoy.